Buenos días, estudiantes de décimo año de educación básica. Hoy martes 26 de enero del 2021 vamos a dar inicio a la semana 14 de la asignatura Ciencias Sociales, recordándoles que iniciamos nuestra tercera etapa de estudio correspondiente al segundo quimestre. Bien, el tema que abordaremos es los flujos migratorios en Latinoamérica. Subtemas a tratar: siglos XIX y XX, los flujos migratorios en la actualidad. Siglos XIX y XX. Una vez que alcanzaron la independencia, los países latinoamericanos tendieron a levantar las restricciones para el ingreso de extranjeros e impulsaron programas de colonización agrícola, alentados por la pobreza en sus países de origen. Muchos europeos marcharon hacia Latinoamérica. A partir de la década de 1870, la migración europea hacia Latinoamérica se incrementó considerablemente, atraídos por las oportunidades que ofrecían algunos países de América Latina. Muchos europeos decidieron migrar. Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Chile fueron los países que mayor cantidad recibieron. La Gran Depresión puso fin a la llegada masiva de migrantes europeos a Latinoamérica. En las décadas de 1930 y 1940 se mantuvieron algunos flujos migratorios menores, compuestos por europeos que escapaban de la persecución, especialmente del fascismo y del nazismo. A mediados del siglo XX, Latinoamérica experimentó un crecimiento demográfico notable, acompañado de una intensa migración desde las zonas rurales hacia las urbanas. Este fenómeno impulsó el proceso de urbanización en estos países. Como podemos observar en el siguiente gráfico, en la segunda mitad del siglo XIX, Cuba y Perú trajeron mano de obra china para las plantaciones. Los trabajadores chinos, denominados culies, estaban sujetos a condiciones de servidumbre. Desde la década de 1960, migrantes latinoamericanos comenzaron a dirigirse a Estados Unidos y a Europa, Canadá y Australia. Por su parte, los descendientes de los migrantes europeos que habían llegado a Latinoamérica comenzaron a marchar hacia Europa. Durante la década de 1970, cobró fuerza la migración dentro de Latinoamérica, principalmente hacia Argentina y Venezuela. Esta migración se frenó con la crisis de la deuda latinoamericana. A partir de entonces, los flujos migratorios internos han experimentado varias transformaciones. Como podemos observar en el siguiente gráfico, a través del programa Bracero, entre 1942 y 1964, trabajadores mexicanos migraron a los Estados Unidos, donde fueron reclutados en la agricultura, en la construcción de ferrocarriles y en la minería. Los flujos migratorios en la actualidad. Patrones migratorios. En los años recientes se han incrementado las migraciones hacia afuera y hacia el interior de Latinoamérica. Varios factores han propiciado este incremento: la globalización, la agudización de las crisis en algunos países latinoamericanos y los cambios de políticas de fronteras. Desde la década de 1960 es posible identificar tres patrones de migración en Latinoamérica. Primero, migración sur-norte hacia los Estados Unidos y, en menor medida, hacia Canadá. El número de migrantes mexicanos
que se dirigen a los Estados Unidos ha disminuido y ha aumentado el número de centroamericanos. Segundo, migración transoceánica hacia Europa y Japón. Tras la gran recesión de 2008, las migraciones hacia el sur de Europa han disminuido. Tercero, migración intrarregional hacia las principales ciudades latinoamericanas. En varios casos, los migrantes se insertan a la economía de estas ciudades como trabajadores en condición de precariedad laboral. Ahora, ¿qué significa precariedad laboral? Situación en la que el empleo es incierto, inseguro, mal pagado e insuficiente para garantizar una vida digna. Como podemos observar en el siguiente gráfico, la migración suele hallarse vinculada a la violencia. Los migrantes soportan formas de violencia no solo en sus lugares de procedencia, sino en los trayectos y en sus lugares de destino. Causas de las migraciones: necesidades económicas, violencia social y política, desastres naturales, megaproyectos de desarrollo. Necesidades económicas: la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades han contribuido al incremento de las migraciones. Violencia social y política: el conflicto armado en Colombia y la violencia generalizada en los países centroamericanos han provocado desplazamientos forzados. Desastres naturales: huracanes, sequías, terremotos, erupciones volcánicas han debilitado los medios de subsistencia de las poblaciones, obligándolas a migrar. Megaproyectos de desarrollo: algunas comunidades se han desplazado internamente debido a la ejecución de megaproyectos como minería, extracción petrolera, hidroeléctricas en sus entornos. Diversificación de las migraciones. En los últimos años, el número de indígenas que migran hacia países vecinos ha aumentado. En algunos casos, las migraciones han sido claramente forzadas. En otros, han sido motivadas por la marginalización y empobrecimiento padecidos por estos grupos. Los flujos migratorios también se han feminizado. Un caso representativo es el de las mujeres provenientes de los países andinos y de República Dominicana, que migran hacia España e Italia. Por lo general, estas mujeres pasan a desempeñar actividades de cuidado y de trabajo doméstico. Como podemos observar en el siguiente gráfico, en Latinoamérica se pueden identificar algunos fenómenos migratorios recientes, como la circulación de profesionales de clase media, como también migraciones desde Norteamérica y Europa hacia varios países latinoamericanos, y la llegada de población jubilada. Bien, en este momento les voy a proyectar la actividad y la tarea de lo que corresponde de la semana. Prestar mucha atención, por favor. Actividad. En el primer punto de la actividad nos indica, escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Como usted se puede dar cuenta, tenemos dos ítems de responder, B si es verdadero y F si es falso según corresponda. En el segundo ítem nos indica, une con líneas según corresponda. En el tercer punto de la actividad nos indica, marca con una X donde se observa, la segunda mitad del siglo XIX, Cuba y Perú trajeron mano de obra china para las plantaciones. En el cuarto punto de la actividad nos indica, responde a las siguientes preguntas.
Como usted se puede dar cuenta, tenemos 4 preguntas. En el quinto punto de la actividad nos indica investigar su significado de las siguientes palabras. Y en el sexto punto nos indica realice un mapa conceptual sobre las causas de las migraciones. Nota, tendrá 3 días de plazo para subir al sistema la tarea. En esto pues consiste la actividad estudiantes. En este momento les voy a proyectar la tarea. Bien, la tarea pues consiste, en el primer punto consiste en investigar las migraciones latinoamericanas por subregiones. Es decir, van a investigar sobre la migración centroamericana, la migración del Caribe, la migración sudamericana. Bien, en el segundo punto de nuestra tarea nos indica, realiza una investigación sobre un caso de migración. Entrevista a un familiar o una persona del barrio que migró al extranjero. Realiza las siguientes preguntas. ¿Cuándo migró? ¿Qué lo motivó a migrar? ¿Qué realidades encontró en su lugar de destino? ¿Cuál es su situación actual? En el cuadro que usted observa en pantalla, van a pegar una fotografía donde usted está realizando su respectiva entrevista. Indicaciones generales estudiantes. La tarea la realizan en una hoja de cuadro, suban una fotografía a la plataforma, tendrán 5 días de plazo para subir al sistema la tarea. Muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.